Estaba sentado en el sofá de casa, con una cerveza en la mano, observando la televisión como cualquier viernes después de una semana de trabajo. Todo parecía normal, hasta que algo rompió la monotonía. El sonido de la puerta se cerró con fuerza y, desde la cocina, escuché las llaves de Teresa sobre la mesa. ¿Te retrasaste mucho?, pregunté sin voltear. Mi esposa, Teresa, siempre tan puntual, había llegado tarde esa noche. No era algo habitual. Sí, tuve que quedarme un rato más en el trabajo. Cosas de última hora, respondió desde la entrada, sin mostrar señales de estrés o incomodidad. Pero algo no cuadraba. La casa estaba más tranquila de lo normal, la luz apagada del recibidor se sentía extraña, y un silencio penetrante dominaba el ambiente. Me giré, viéndola sacar su abrigo mientras se quitaba las botas, pero algo en su mirada no era lo mismo. Era esa mirada vacía, distante, que no encajaba con la usual calidez que siempre me ofrecía al llegar a casa. «Todo bien», insistí, mirando el reloj. Ya eran las 10:30 de la noche, y ella debía haber terminado hace una hora. Ella simplemente asintió, pero no me miraba a los ojos. Empezaba a sentir una incomodidad extraña, algo se había quebrado en su forma de ser, pero no podía identificar qué era exactamente. Sin embargo, estaba claro que no era solo cansancio. Esa noche, después de cenar, decidí darme un paseo por el vecindario, algo que hacía cuando necesitaba pensar. Regresé alrededor de las 12 y al entrar por la puerta me dio una extraña sensación de vacío. Las luces estaban apagadas, pero aún podía ver a lo lejos una figura que se movía lentamente en el pasillo. Era Teresa, sí, pero no era su andar tranquilo y relajado. Movía sus manos como si estuviera nerviosa, casi de manera desesperada. «¿Qué pasa?», le pregunté. No respondió de inmediato. Por un segundo, observé su rostro iluminado débilmente por la luz de la lámpara del pasillo. Tenía una expresión que no podía entender. Cuando entró en el salón, dejé la chaqueta sobre el respaldo de la silla y la observé. Se sentó frente a mí y, por un momento, el silencio se hizo tan denso que era casi palpable. Miró al suelo, luego a la ventana, y después a mí. «No pasa nada», dijo con voz baja, pero no era el tono usual, ni la sinceridad de antes. «¿Seguro?», pregunté, porque algo en su actitud no era natural. Esta vez, ella no me miró. «Solo estoy cansada, es todo», añadió, volviendo a mirar sus manos como si fueran lo único que le quedaba de atención. Pero entonces, algo sucedió que jamás podría haber anticipado. Algo tan simple, pero tan revelador. En la mesa de la entrada, donde usualmente dejaba las cartas, los papeles del trabajo, encontré un sobre doblado. Estaba sellado y tenía mi nombre escrito con letra clara, pero no era de Teresa. Era de alguien más, y su dirección no me era familiar. ¿Quién podría haberle enviado algo a Teresa, a esta hora, y sin que yo lo supiera? Al principio, traté de dejarlo pasar, pero la curiosidad pudo más. Abrí el sobre lentamente, temiendo lo que podría encontrar. Dentro había una nota breve, escrita a mano, que decía: «Espero verte mañana, el lugar sigue siendo el mismo. Espero que aún no recuerdes». Mi cuerpo se tensó. La carta tenía algo inquietante. El mensaje no dejaba lugar a dudas, algo estaba pasando, algo que no solo no me había contado, sino que además me ocultaba con tanto cuidado. Mi mente comenzó a dar vueltas, buscando respuestas que me llevaran a comprender. «¿Qué es esto, Teresa?», murmuró mi boca sin poder evitarlo. En ese momento, ella entró en la habitación, me vio con la carta en la mano y su rostro se descompuso. «No es lo que piensas», dijo, intentando sonreír,
pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Su expresión de miedo era más que evidente, y aunque trató de controlarse, su nerviosismo fue palpable. ¿De quién es este sobre?, le pregunté, sosteniéndolo frente a ella. No respondió de inmediato, sus labios temblaban. Sabía que había algo que no encajaba. Es de un amigo de trabajo. No es nada, no es lo que crees, intentó justificar, pero su mirada evasiva me hacía dudar. Algo se rompió en mí en ese momento, algo que no podía volver a juntar. La realidad comenzaba a caer sobre mí, y no quería aceptarla. ¿Por qué me mientes, Teresa?, pregunté, mi voz quebrándose por la incredulidad. Ella guardó silencio, y al fin, una lágrima recorrió su mejilla. Lo siento, murmuró, pero no puedo seguir con esto. No puedo seguir ocultándote la verdad. Esas palabras me atravesaron como una daga. Lo que había descubierto esa noche no solo me había arrancado el corazón, sino que también me había hecho cuestionar todo lo que había dado por hecho durante estos años. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo con una mentira? ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Esa noche, mientras ella se alejaba de mí, yo quedé allí, solo, con la carta en las manos y el alma rota. La vida nunca volvió a ser la misma. Lo que sucedió esa noche fue solo el principio de un camino que, aunque largo, me obligó a enfrentar la cruda realidad. Al principio, todo fue confusión. La carta en mis manos se quemaba con cada palabra que leía. No entendía cómo había llegado a este punto, cómo había dejado que todo esto sucediera sin darme cuenta. Teresa, mi esposa de tantos años, estaba envuelta en algo que me resultaba incomprensible. Y la peor parte era que no sabía cómo reaccionar. Parte de mí quería confrontarla de inmediato, exigirle respuestas, pero algo en mi interior me decía que tenía que esperar, que debía entenderlo todo antes de hacer algo impulsivo. Era la necesidad de no parecer un loco, el deseo de encontrar pruebas más claras. A la mañana siguiente, no pude mirar a Teresa a los ojos. La tensión en la casa era palpable, y el aire pesado que se sentía al entrar a la cocina me aplastaba. Ella estaba allí, como siempre, preparando el café y mirando por la ventana, pero sus manos temblaban ligeramente, lo que no pasaba desapercibido para mí. Sabía que quería decirme algo, pero no lo hacía. No estaba segura de cómo abordar lo que ya había sucedido. Finalmente, me armé de valor y la miré. ¿Por qué lo hiciste, Teresa? Mi voz salió más grave de lo que esperaba, más rota. Ella se giró lentamente, con esa mirada que nunca antes había visto en ella. Sus ojos, que solían brillar de cariño, ahora mostraban una mezcla de miedo y arrepentimiento. Un nudo se formó en mi estómago mientras ella intentaba abrir la boca, pero las palabras no salían. No sé cómo, no sé por dónde empezar, dijo finalmente, su voz temblorosa. Era como si estuviera atrapada en una mentira que no sabía cómo deshacer. No es fácil decirlo, continuó, acercándose un paso más hacia mí. Yo no me moví, no sabía si quería escuchar más. Que no es fácil, respondí, sin poder disimular el dolor que se había apoderado de mí. ¿Todo este tiempo me estuviste engañando, Teresa? Lo que leí en esa carta es la verdad. Ella intentó hablar de nuevo, pero no le di oportunidad. El dolor me nublaba, y las preguntas salían de mi boca sin cesar. ¿Qué te llevó a hacerlo? ¿Cómo pudiste, después de todo lo que hemos vivido? Mis palabras eran como golpes que caían sobre ella, pero no importaba, necesitaba entender. Necesitaba saber. Te amo, susurró. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Cómo podía decirme eso después de todo lo que había descubierto? ¿Cómo podía amarme mientras estaba con otro? No era lógico,
y mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Lo siento tanto, pero no sabía cómo decírtelo, dijo, y vi en su rostro el miedo real, el miedo a perderlo todo. Pero, ¿qué esperaba que hiciera? ¿Que la perdonara? ¿Que todo volviera a ser como antes? No me digas que me amas, le respondí con dureza. Porque, si me hubieras amado, no habrías hecho esto. Si de verdad me hubieras querido, no estarías escondiendo este tipo de cosas. Mis palabras salían sin filtro, y a medida que las decía, sentía como si una parte de mí estuviera muriendo. ¿Cuánto tiempo lleva esto, Teresa? ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? Estaba ansioso por conocer la respuesta, pero a la vez temía la verdad. Sabía que lo que escucharía no iba a hacer que me sintiera mejor. Unos meses, murmuró, mirando al suelo. Fue un error, y ahora lo veo. Me siento tan avergonzada, Javier. Su tono era bajo, como si estuviera pidiendo perdón, pero el daño ya estaba hecho. Cada palabra me desgarraba más. Me sentí como si estuviera viendo una película de horror en la que los protagonistas no podían salvarse, una historia que no podía retroceder ni cambiar. No, Teresa, dije, sin poder soportarlo más. No es un error. Un error es algo que haces una vez. Esto fue una elección. Fue algo que decidiste hacer. Decidiste estar con él, sabiendo lo que tenías en casa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi voz ahora era más baja, y me senté en la silla, sintiendo el peso de la frustración y la tristeza. Ella trató de acercarse, de tomarme la mano, pero me aparté rápidamente. No me toques, le dije con una firmeza que ni yo sabía que tenía. No sé si algún día podré perdonarte por esto. No sé si quiero seguir luchando por una mentira. Me sentía perdido, pero también enfadado. Mi confianza había sido destrozada, y no sabía cómo reconstruirla, ni si siquiera quería hacerlo. Esto no es un simple desliz, Teresa. Esto es traición. Esto es destruir lo que teníamos, dije, con la voz quebrada, pero decidida. Lo peor de todo es que nunca supe nada. ¿Me ocultaste todo esto? ¿Te reías de mí mientras pensabas en él? Yo, no te estaba engañando, no lo hice con esa intención, intentó defenderse. Al principio, solo fue una amistad, pero luego fue más. Fue como si no pudiera dejarlo ir. Fue un error, un gran error. Su cara se veía culpable, pero yo no podía entenderlo. No podía. No podía imaginar cómo alguien puede amar a su pareja y, al mismo tiempo, esconder algo tan grande. Te he dado todo, le respondí. Te he dado mi vida, mi amor. Y me has destrozado. No sé cómo seguir mirando la misma cara, sabiendo lo que has hecho. Ella se calló. No respondió, y la presión en la habitación era tan densa que apenas podía respirar. Las paredes se cerraban sobre mí. Me sentía atrapado, sin poder escapar de la mentira que me había rodeado. No sé qué hacer ahora, susurré, mirando el suelo. No sé si debo quedarme aquí o irme para siempre. El dolor se apoderaba de cada rincón de mi cuerpo, y me sentí como si estuviera colapsando lentamente. El silencio se alargó, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No había más palabras que pudiéramos decir. Ya nada importaba. La decisión estaba tomada, aunque no lo sabía aún. Pero una parte de mí sentía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Y no sabía si alguna vez sería capaz de perdonar, de olvidar. El tiempo pasó, pero la tensión entre Teresa y yo seguía siendo insoportable. Al principio intenté hacer como si nada hubiera pasado, como si las palabras que se habían dicho la noche anterior no me hubieran perforado el alma.
Traté de seguir con mi vida diaria, trabajar, salir a dar una vuelta, hacer como que todo estaba bien, pero era imposible. Cada vez que veía a Teresa, sentía el peso de la mentira en cada gesto, en cada palabra que salía de su boca. El amor que sentía por ella se había transformado en algo irrespirable, un aire espeso que no podía sacar de mis pulmones. Esa mañana, al despertar, miré el reloj y vi que ya había pasado mediodía. Teresa no estaba en casa, como era costumbre desde que sucedió todo. Salía temprano para ir al gimnasio, o eso decía. Decidí que era el momento. No podía seguir esperando a que las cosas se aclararan por sí solas, porque sabía que eso no iba a suceder. Necesitaba respuestas, necesitaba confrontarla. Estaba agotado de la incertidumbre y del dolor silencioso que me estaba consumiendo. Tenía que enfrentarla de una vez por todas. Cuando ella llegó, alrededor de las 3 de la tarde, la encontré en la entrada de la casa, justo cuando iba a entrar al salón. Me quedé allí, mirándola fijamente, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, le dije con firmeza. Ella me miró, asintió, y antes de que pudiera decir algo más, me cortó. Sé lo que quieres decirme, Javier, murmuró, como si ya supiera lo que venía. Pero no me bastaba con su saberlo, quería escucharla decirlo. Quería que todo saliera de su boca. Lo sé, Teresa. Lo sé todo. Pero me gustaría que fueras tú quien me lo dijera, respondí, tratando de mantener la calma, pero era imposible. Mi voz sonaba dura, cortante. Ella bajó la mirada y respiró hondo. No sé cómo empezar, dijo, pero se quedó en silencio. Sus palabras me dolían como espinas, y no era capaz de entender cómo habíamos llegado hasta este punto. No hace falta que empieces. Ya lo sé, le dije, mientras me acercaba a ella, intentando leer sus ojos. Te estuve esperando, esperando que fueras honesta conmigo, pero en vez de eso, me estuviste mintiendo todo este tiempo. Teresa parpadeó, como si esas palabras la golpearan de lleno. Su cara cambió, y pude ver el temor reflejado en sus ojos. Lo siento, dijo con voz quebrada. Te lo he dicho 1000 veces, fue un error, pero no sé qué más decir. No sé cómo explicarlo. ¿Un error? Eso es todo lo que tienes que decirme, le grité, perdiendo el control de mis palabras. Un maldito error. No pude seguir mirándola, así que me giré y comencé a caminar de un lado a otro por la sala, con la mente hecha un torbellino. ¿Cómo pude no darme cuenta de esto? ¿Cómo pude ser tan estúpido? El dolor se acumulaba en cada palabra que decía, y no podía detenerlo. Teresa intentó acercarse, pero la aparté rápidamente. No me toques, le dije con rabia. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que has destruido? Ella no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil, con la cabeza agachada, como si estuviera esperando una condena. ¿Sabes cuánto te amaba? ¿Sabes lo que significabas para mí? Volví a mirarla, y la vi ahí, en silencio, incapaz de mirarme. Mi mente solo podía pensar en una cosa, ¿por qué no lo vio venir? ¿Por qué no me habló antes de todo esto? Te amaba, Teresa. Y todo eso se fue por el drenaje por una simple mentira. Mi voz se fue apagando poco a poco, mientras el nudo en mi garganta me ahogaba. Estaba tan cansado de pelear contra lo que ya era irreversible. ¿Cómo puedes mirarme a los ojos y seguir diciendo que esto fue un error? ¿Un error, Teresa? ¿Qué pasó con todo lo que me decías? Todo lo que compartimos, lo que construimos juntos, todo eso no significa nada ahora, ¿verdad? No es así, dijo ella, de repente alzando la voz. No es así, Javier, por favor, entiende.
No fue algo que planeé, no fue algo que quise que sucediera. Yo estaba perdida. Sentía que algo faltaba en mi vida, y al final, me dejé llevar. Se acercó lentamente hacia mí, con una mano levantada, como pidiendo perdón, pero no podía creerle. ¿Cómo podía entender algo que me había dolido tanto? ¿Cómo podía aceptar que todo lo que había compartido con ella había sido una mentira? ¿Perdida? ¿Perdida? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿me vienes con eso? Le grité, sin poder evitarlo. Javier, por favor, escucha, insistió ella, tomando una bocanada de aire. Sé que no hay excusa para lo que hice, y lo lamento profundamente. No sé cómo pudimos llegar hasta aquí. Lo siento. Mi respiración se aceleró mientras mis pensamientos seguían dándome vueltas. No podía entender por qué me decía esas palabras. Lo siento, perdón, ¿de qué servían esas palabras ahora? Mi mente solo pensaba en una cosa, ¿quién era la persona que tenía enfrente? Porque ya no era la mujer que había amado durante años. ¿Crees que con un simple perdón puedes borrar todo esto? Le respondí. No lo entiendo, Teresa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi corazón se sentía como una herida abierta que nunca iba a sanar. Te prometo que nunca quise hacerte daño, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Te lo juro. Estaba confundida, pero te amo. A ti, solo a ti. Eso no significa nada ahora, le respondí, con el tono de voz más bajo que pude. No después de lo que has hecho. No después de todo lo que me has ocultado. Estaba tan cansado de todo esto, tan agotado emocionalmente, que no sabía qué hacer ni qué decir. Solo sentía que había llegado al final de una larga carretera llena de dolor y engaños, y no había vuelta atrás. En ese momento, una parte de mí quería rendirme. Quería tomarla en mis brazos y olvidarme de todo, porque aún la amaba. Pero no podía. No podía aceptar lo que había hecho. Y mientras la miraba, vi que la esperanza ya no existía entre nosotros. La confianza se había ido, y con ella, todo lo que una vez compartimos. Es demasiado tarde, susurré, al fin. Demasiado tarde, pasaron los días después de la confrontación, pero la tensión seguía flotando en el aire como una niebla densa que no podía disiparse. Vivir bajo el mismo techo con Teresa se había convertido en una tortura diaria. Intentaba hablarme como si nada hubiera pasado, pero sus palabras no llegaban a mi corazón. Había algo en su voz que ya no era lo mismo, algo roto que no se podía arreglar con simples disculpas o promesas. Cada mirada era un recordatorio de la traición, de la mentira que había estado viviendo durante tanto tiempo, y aunque trataba de seguir con mi rutina, todo me parecía vacío. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora se sentía como una cárcel, y el único prisionero era yo. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, Teresa entró como siempre, con una sonrisa forzada, intentando aparentar que todo estaba bien. ¿Te quedas a cenar esta noche?, preguntó, mientras ponía su taza sobre la mesa. Al principio, no respondí. Solo la miré, esperando que las palabras salieran de mi boca de forma natural, pero no podía. Algo dentro de mí había cambiado, y no sabía si algún día volvería a ser el mismo. Finalmente, dejé el café sobre la mesa y la miré fijamente. No quiero seguir con esto, Teresa. No puedo seguir viviendo en esta mentira, dije, con la voz firme, pero llena de dolor. No después de lo que hiciste. Ella se quedó en silencio por un momento, y pude ver cómo su rostro se descomponía poco a poco. No esperaba que fuera fácil, pero no sabía si estaba lista para escuchar lo que venía. Lo sé,
susurró, con la mirada perdida en el suelo. Sé que lo que hice fue terrible, pero, ¿no podemos intentar algo? Tal vez si intentamos hablar más, sí. Pero no pude dejarla seguir. Hablar más, la interrumpí, sin poder evitar la incredulidad que se reflejaba en mi rostro. ¿Qué más podemos hablar? Ya no queda nada que decir, Teresa. Todo lo que tenía de bueno en nuestra relación, lo destruiste tú. Y no puedo seguir aquí, con todo esto en el aire, esperando que lo arregles con palabras vacías. Ella intentó acercarse, pero me aparté instintivamente. No quiero que te acerques, no quiero que sigas diciendo cosas que no significan nada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme tan vilmente? La rabia crecía dentro de mí mientras las palabras salían sin control. Y lo peor de todo es que yo confiaba en ti. Te di todo, Teresa. Y me dejaste en las sombras mientras tú compartías tu vida con otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no me importaban. Ya no quería ver más lágrimas, ya no quería escuchar más promesas. No sé qué más hacer, Javier, dijo, con la voz rota. Lo siento tanto. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que te vi alejarte de mí. Pero esas palabras no cambiaban nada. La mentira ya estaba hecha, y las disculpas ya no tenían valor para mí. No sabía cómo iba a seguir con mi vida. El amor que sentía por ella estaba muerto, y aunque mi corazón seguía latiendo por la mujer que había sido, ya no podía ignorar lo que había hecho. La imagen de su rostro, tan llena de arrepentimiento, se mezclaba con la imagen de ella abrazando a otro hombre, riendo, compartiendo lo que debería haber sido solo mío. Y no podía vivir con eso. No podía seguir siendo el hombre que perdonaba todo, el hombre que aceptaba las mentiras sin preguntar. Esa misma tarde, después de una conversación silenciosa en la que no intercambiamos muchas palabras, decidí que debía tomar una decisión. No podía seguir allí. No podía seguir viviendo una vida que ya no era la mía. Así que, sin pensarlo mucho, recogí algunas de mis cosas. Voy a irme, le dije, mientras metía mis pertenencias en una mochila. Teresa no reaccionó al principio, pero cuando vio que comenzaba a salir de la casa con mis cosas, corrió hacia mí. Javier, no puedes irte así. Podemos arreglarlo, podemos hablar más, lo prometo. No quiero perderte, dijo, aferrándose a mi brazo. La miré a los ojos, pero ya no vi a la mujer que una vez había sido mi compañera. La vi como una extraña, como una persona que ya no conocía. No hay nada que hablar, le dije, con calma, aunque dentro de mí todo se desmoronaba. Ya no tengo fuerzas para seguir. Todo lo que has hecho, toda esta mentira, me ha agotado. Y no quiero ser más parte de este juego. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me conmovieron. Ya no quedaba nada de lo que una vez fue el amor. Solo quedaba la amargura. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. El sonido de su voz llamándome, suplicando que me quedara, se desvaneció lentamente mientras caminaba hacia el coche. No supe a dónde iba, ni qué iba a hacer con mi vida. Solo sabía que tenía que irme de allí, que tenía que alejarme de todo lo que me había hecho daño. Conduje durante horas, sin rumbo fijo, sin saber qué esperar del futuro. Pero sentía una extraña sensación de liberación. Aunque el dolor seguía allí, algo dentro de mí se sentía más ligero. Ya no tenía que cargar con el peso de la mentira, con el peso de una relación rota. Al llegar a un pequeño motel en las afueras de la ciudad, tomé una habitación. Allí, en soledad, comencé a pensar en lo que iba a hacer con mi vida. ¿Cómo seguiría adelante después de todo esto? ¿Era posible sanar de una traición tan profunda?
No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que, a partir de ese momento, mi vida tenía que ser diferente. Ya no podía ser el mismo. Ya no podía seguir viviendo con las sombras del pasado. Y aunque no tenía respuestas, al menos había tomado una decisión. Había dejado atrás la mentira, la traición y todo lo que me había mantenido atrapado. Ahora, solo quedaba saber cómo reconstruir mi vida. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mar de pensamientos confusos, recuerdos rotos y decisiones que tomaba sin estar completamente seguro de ellas. La soledad me acompañó en cada paso que daba, y, aunque intentaba llenarla con trabajo o actividades sin sentido, no podía escapar de la constante sensación de vacío. Sabía que el dolor iba a ser parte de mi vida por mucho tiempo, y no estaba seguro de si quería sanar o quedarme con esta herida abierta. Todo me parecía incierto, y aunque la libertad que había ganado al irme de la casa me dio un respiro, la verdad era que aún no sabía cómo seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el parque, noté que la gente a mi alrededor continuaba con sus vidas, como si no hubiera sucedido nada. Las parejas caminaban de la mano, las madres paseaban a sus hijos y los ancianos se sentaban en los bancos, charlando sobre cosas triviales. Yo solo miraba, perdido, sin saber qué hacer con mi propia existencia. Me senté en uno de los bancos y me quedé allí, mirando a las personas que parecían tan ajenas a mi dolor, tan ajenas a la tormenta interna que me estaba devorando. Quizás no importaba, pensé. Quizás, al igual que ellos, yo también debería seguir adelante. Pero, ¿cómo lo haría? La llamada que recibí una tarde de un número desconocido rompió el silencio de mi vida. Era Teresa. No la había visto en semanas y había decidido que no quería hablar con ella, al menos no por un tiempo. Pero ese día, al ver su nombre en la pantalla, me sentí impulsado a contestar. Javier, por favor, necesito hablar contigo, dijo en cuanto escuchó mi voz. Su tono era urgente, y eso me hizo dudar. No quería, pero algo dentro de mí me obligó a escucharla. ¿Qué quieres decirme ahora?, le pregunté, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que no era algo trivial. Es sobre algo importante, algo que no pude decirte antes, continuó, con un tono que ya no sonaba a disculpas, sino a algo más profundo. Quiero que nos sentemos y hablemos de todo esto. No puedo seguir con esto entre nosotros, Javier. He estado pensando mucho. Pude escuchar el cansancio en su voz. Sé que me odias ahora, que todo lo que hice fue imperdonable, pero necesito que escuches lo que tengo que decir. Su voz parecía sincera, pero ¿qué más podía decirme que no hubiera dicho ya? ¿Cómo podía confiar en ella después de todo lo que había pasado? ¿Y qué se supone que vas a decirme?, respondí, tratando de mantener la calma, pero sin poder evitar la ira que brotaba de mis palabras. ¿Cómo vas a justificar lo que hiciste? ¿Cómo puedes esperar que te crea después de todo? ¿Cómo se supone que te perdone? No podía dejar que todo volviera a ser lo mismo, no podía seguir con las mismas mentiras que habíamos estado viviendo. Tienes que entender, Javier, dijo ella con voz baja. No se trata de justificarme, no se trata de hacer que todo lo que hice tenga sentido. Se trata de ser honesta contigo ahora, de darte la verdad completa. Coloqué el teléfono sobre mi oído mientras caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer con la información que estaba a punto de recibir. Sé que te he fallado de la peor manera posible, y he vivido con esa culpa todo este tiempo, continuó. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que lo siento profundamente. Sus palabras parecían vacías, pero no pude dejar de escuchar. A lo lejos, vi a un hombre con su perro, y por un momento, me imaginé cómo sería tener una vida sencilla, una vida donde no tuviera que enfrentarme a todo esto.
¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto, Teresa? ¿Qué quieres que haga? La frustración de no saber cómo reaccionar me estaba consumiendo. Quiero que me escuches, Javier, insistió. Todo lo que hice, no fue solo por él. Yo me perdí, me olvidé de quién era, me dejé llevar por la idea de que necesitaba algo más en mi vida. Pero lo que no entendí fue que ya tenía todo lo que necesitaba. Me detuve en seco. ¿Y qué quieres que haga con eso?, pregunté, ahora con la voz más calmada, aunque aún destrozado. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga con tus palabras? Estaba perdido. Mi mente trataba de procesar todo lo que había pasado, pero no podía. Lo que te pido ahora es que tomemos una decisión. Sé que las cosas no van a ser como antes, pero quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir lo que teníamos, aunque sea en una forma diferente, dijo. Y en su voz pude escuchar algo que hacía tiempo no sentía, esperanza. Pero ¿cómo podía estar esperanzado después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podía creer que algo quedaba entre nosotros? ¿Qué pasa si ya no quiero intentarlo, Teresa?, le dije, con la voz rota. ¿Qué pasa si ya no quiero seguir con esto? Hubo una pausa larga, como si ella estuviera procesando lo que acababa de decir. Lo entiendo, respondió finalmente. Sé que todo esto es mucho para ti, y no espero que me perdones de inmediato. No espero que todo vuelva a la normalidad, pero te pido que lo pienses, que pienses si aún queda algo entre nosotros, algo que valga la pena salvar. Te lo pensaré, respondí, aunque no estaba seguro de lo que realmente quería. La conversación terminó en un silencio incómodo, y cuando colgué, me quedé sentado en el sofá, mirando las paredes de mi apartamento vacío. El teléfono vibró en mis manos, y vi un mensaje de Teresa que decía, por favor, no tomes decisiones precipitadas. Tómate el tiempo que necesites. Pero ya no estaba seguro de nada. El tiempo ya no parecía importar. Había tomado una decisión sin saberlo, ya no podía vivir con la mentira. Ya no podía seguir arrastrándome por un amor que se había ido, que ya no existía. Lo que me quedaba era decidir si quería seguir luchando por algo que ya estaba roto, o si debía dejarlo ir y finalmente seguir adelante con mi vida, aunque eso significara enfrentarse al vacío y a la soledad que sentía. Pasaron los días con una extraña quietud. No había más confrontaciones, ni intentos de arreglar las cosas, pero la incertidumbre seguía flotando en el aire. Me despertaba cada mañana preguntándome si lo que había hecho era lo correcto. La decisión de irme había sido impulsiva, quizás demasiado rápida, pero no podía negar que sentía un alivio por no estar más bajo el mismo techo que Teresa. Al principio, no entendía lo que sentía. ¿Era enojo? ¿Era tristeza? No sabía qué era, pero me dolía profundamente. Había dejado atrás la mujer que había sido mi compañera durante tantos años, la mujer con la que había compartido mis mejores momentos, y aunque me decía que no quería más de esa relación, cada paso hacia adelante me resultaba más difícil de lo que imaginaba. El teléfono sonaba constantemente. Teresa insistía en hablar, en explicarme sus sentimientos, en darme las explicaciones que yo, aparentemente, necesitaba escuchar. Cada vez que contestaba, las palabras me sonaban vacías. Decía que estaba dispuesta a todo para salvar lo que quedaba de nosotros, pero a mí ya no me importaba. Ya no sabía si quería escucharla, si realmente me importaba lo que pudiera decir. Parte de mí quería escucharla, quería creer en que todo eso era solo un mal momento que podríamos superar, pero otra parte de mí ya había perdido la fe en ella. Algo dentro de mí se había roto, y esa rotura era irremediable. Una tarde, después de varios días de no contestar sus llamadas, decidí que era el momento de ponerle un fin a todo esto.
No podía seguir en la indecisión, porque sabía que solo me estaba torturando. Si iba a seguir adelante, tenía que hacerlo de una vez por todas. Me vestí con la ropa más cómoda que encontré y me dirigí hacia su casa. Mientras conducía, me sentí extraño, como si estuviera regresando a un lugar del que ya había salido. La idea de verla otra vez me provocaba una mezcla de emociones, pero era necesario. Necesitaba respuestas, y necesitaba saber si podía seguir con mi vida sin tener que mirar atrás. Cuando llegué, no sabía qué esperar. El lugar seguía siendo el mismo, la casa que habíamos compartido durante tantos años, la casa en la que construimos nuestros sueños. Pero al entrar, todo me pareció distinto. La atmósfera estaba cargada de una tensión que no podía ignorar. Teresa me esperaba en el salón, con una expresión que no pude leer. Me saludó con una sonrisa tímida, una sonrisa que ya no me era familiar. Gracias por venir, dijo, mientras me señalaba el sofá. Sé que todo esto te ha dolido, y no quiero que sigas sufriendo por mi culpa. Su voz sonaba diferente, mucho más tranquila, pero esa calma no me convencía. ¿Realmente lo sentía, o solo quería que todo volviera a la normalidad? Me senté en el sofá, mirándola fijamente. No sabía si tenía la energía para escuchar otra vez la misma disculpa, las mismas palabras que me había repetido tantas veces. ¿Qué es lo que quieres decirme, Teresa?, le pregunté, mi tono de voz más firme de lo que esperaba. Porque ya no sé qué más puedo escuchar. Ella se quedó en silencio por un momento, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No la interrumpí, la dejé hablar. Te he fallado, Javier. Sé que no hay forma de reparar todo lo que hice, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. No era mi intención hacerte daño, nunca lo fue. Fue una equivocación, algo que me dejó atrapada en un lugar donde no sabía cómo salir. Sus palabras eran tan desgarradoras que por un momento quise creerlas, pero me era imposible. ¿Y cómo esperas que te crea?, le respondí con dolor, mientras la miraba sin poder apartar la vista de su rostro. Todo lo que me has dicho, todo lo que hemos vivido, ahora se convierte en una mentira. Me dejaste creer en algo que nunca existió. Ella intentó acercarse, pero me aparté con un gesto. No quiero que te acerques, le dije. No sé si alguna vez volveré a confiar en ti, Teresa. Lo sé, y no te culpo, contestó ella, con una tristeza profunda en sus palabras. Sé que no te puedo pedir que me perdones, no lo merezco. Solo quiero que sepas que, aunque cometí un error, sigo amándote. No sé si eso tiene algún valor ahora, pero es lo que siento. La miré fijamente, sin saber qué decir. El amor que había sentido por ella ya no era el mismo. Estaba marcado por el daño, por la mentira, y aunque aún quedaba algo de afecto, ese amor había desaparecido. ¿De qué sirve el amor ahora?, le respondí, sin levantar la voz. ¿De qué sirve si lo que haces no lo respaldas con hechos? El amor no basta, Teresa. No basta con decirlo, y mucho menos cuando se destruye todo lo que teníamos. Me sentí vacío al decir esas palabras, como si cada frase que salía de mi boca fuera una condena. Entiendo lo que dices, susurró ella. Sé que esto no tiene solución. Sé que he hecho demasiado daño, y ahora me queda aceptar las consecuencias de mis actos. Pero, por favor, no me digas que todo está perdido. La escuché, pero ya no había nada que pudiera decir. Mis palabras no cambiarían nada, ni su arrepentimiento, ni el dolor que sentía. No sé qué decirte, Teresa, le respondí finalmente. Tal vez todo esté perdido, tal vez no. Lo que sé es que no puedo seguir arrastrando esto, no puedo seguir viviendo en el pasado. Mis ojos se llenaron de lágrimas que intenté controlar.
No quería llorar, no quería darme el lujo de sentirme débil, pero lo estaba. No sé si alguna vez volveremos a ser los mismos, agregué, con la voz quebrada. Y no sé si quiero intentarlo. El silencio llenó la habitación. Teresa se quedó mirándome sin saber qué decir. Ambos estábamos atrapados en un momento que ninguno de los dos podía controlar. Sabíamos que no había vuelta atrás, pero aún así, no queríamos dar el paso final. Creo que lo mejor es que cada uno siga su camino, dije finalmente, con una sensación de resignación. Lo que tuvimos ya no existe, y no podemos seguir aferrándonos a lo que fue. Teresa asintió, sus ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada más. Ya no había más palabras por decir.